de lenguajes funcionales, y la idea de hoy es empezar a ver un poco de Haskell, que ustedes lo han visto un poco en el práctico, pero bueno, vamos a discutirlo un poco más acá. Entonces, ahí voy a poner la presentación de la clase pasada para refrescar algunos conceptos. Esperen que voy a grabar. Y ahí les voy a compartir la presentación. Ahí estoy compartiendo la presentación. Supongo que ya la estarán por ver. Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto. Entonces, acuérdense que la última clase, vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la última clase. Así después ya nos metemos en Haskell, lo que es Haskell. La última clase vimos un poco los lenguajes funcionales en general, ¿sí? Habíamos introducido un lenguaje funcional particular, muy simple, que tenía funciones, definiciones de funciones, en las cuales le damos un nombre, le damos un dominio, un codominio, y definíamos qué hacía la función, diciendo la expresión que devolvía para los parámetros formales. O sea, la forma de definir las funciones era el nombre de la función, parámetros formales y la expresión que define la función. Un ejemplo simple, lo habíamos visto en clase, por ejemplo, uno que duplica el valor, que lo suma 2 veces, ese tipo de cosas. Habíamos visto funciones recursivas, que es la forma de programar en funcional, la forma, por decirlo, más poderosa de programar en funcional. No tenemos iteración, digamos, las iteraciones las tenemos que hacer por medio de recursión, no tenemos while, no tenemos loops acá. Entonces, por ejemplo, hay mucho que una función se recursiva si se llama a sí misma, ¿no? Bueno, también habíamos visto que para evaluar lo que hacíamos era agarrar la definición de la función y reemplazar los parámetros formales por los actuales, ¿sí? Hemos visto que hay varias, al menos hemos visto 2 formas de evaluación, que era la evaluación normal y la evaluación aplicativa. Y lo que les había contado es que los intérpretes funcionales lo que hacen es, dada una expresión, esta expresión puede ser tan compleja como querramos, la reduce. ¿Qué significa reducir? Buscar su forma normal. O sea, aplicar las reducciones, aplicar las definiciones hasta que encuentre la forma normal, ¿sí? Acuérdense un poco de la forma normal, que la forma normal es la forma más simple, entre comillas, ¿no? Acá intuitivamente, la forma más simple que podemos escribir una expresión dada. Entonces, por ejemplo, tenemos para cada tipo de datos las expresiones más simples para ese tipo de datos que yo llamamos expresiones canónicas. Para las booleanas son true y false, para los números son los números decimales, para pares son pares de expresiones canónicas, para listas son las listas de expresiones canónicas. Es decir, cuando tenemos una lista, podemos pensar la forma más simple de escribir esa lista, que es la forma más simple de escribir los elementos de la lista. ¿Sí? Esa me da la forma canónica de la lista. Y lo que hacíamos es decir, bueno, para cada expresión la asociamos una forma normal, que es la expresión canónica, la cual representa el mismo valor. Por ejemplo, 10 más 10 no está en forma normal. Y la expresión canónica que representa el mismo valor es 20. ¿Sí? Entonces, lo que intenta hacer el GHCI o cualquier intérprete funcional es, dada una expresión, encontrar su forma normal. Diciéndolo por ahí más simple, podemos decir que trata de encontrar la forma más simple de escribir esa expresión, ¿sí? Simplificarla lo más que se pueda. Muchas veces se puede hacer, muchas veces no se puede hacer. Ejemplo de expresiones que no tienen forma normal, hemos hablado, por ejemplo, if, yo digo, bueno, define una función, if, que es número, y digo, if es igual a if más 1. Esta función, si nosotros la ejecutamos, vamos a encontrar que el intérprete no termina, y eso es porque no tiene forma normal. Esta expresión no tiene ninguna forma normal. Hay otras también, muchísimas, por ejemplo, otra simple es dividir por 0. Eso es un error si no tiene tampoco forma normal. O sea, tenemos expresiones que no tienen forma normal. O sea, cuando ejecutemos el intérprete vamos a ver que muchas veces no vamos a encontrar la forma normal. El intérprete se puede quedar ciclando para siempre, lo cual puede pasar. Puede tirar que se acabó la memoria.
todas esas cosas pueden pasar cuando la expresión que le pasamos no tiene forma normal. Cuando tiene forma normal la va a encontrar, ¿sí? Entonces, esa es la forma de computar lenguajes funcionales. Pasamos expresiones y lo que hace el intérprete es tratar de encontrar su forma normal. Si quieren pensar en números, por ahí lo más simple, imaginen que tiene una expresión aritmética y lo que va a intentar hacer es computar el número que corresponde. Pero obviamente tenemos cosas más potentes. Podemos escribir funciones que son programitas y lo que va a intentar hacer el intérprete es encontrar lo que esa función devuelve. ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos visto yo esto lo voy a repetir porque es importante, del orden de evaluativos que hay dos tipos, dos clases de evaluaciones, el orden aplicativo y el orden normal, ¿sí? El orden aplicativo, intuitivamente, siempre se resuelven primero los parámetros, siempre se simplifican primero los parámetros, se reducen primero los parámetros y después las funciones de más afuera. En el orden normal se reduce siempre la expresión de más afuera, o sea, las funciones y después los parámetros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que si un parámetro no tiene forma normal, este tipo de evaluación se va a quedar tratando de resolver los parámetros y nunca va a resolver las funciones, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia a tener en cuenta. En cambio, el orden normal va a resolver las funciones y por ahí si hay un parámetro que no usa o que no necesita, no lo va a reducir. Entonces, hay un teorema que no lo vamos a demostrar porque necesitaríamos introducir varios formalismos que no los vamos a ver acá, que dice que si hay una forma normal, la evaluación normal, el orden normal de evaluación siempre lo encuentra. Entonces, el orden normal de alguna forma es el más completo. Dice, si hay una forma normal de la expresión que vos estás tratando de evaluar, te la voy a encontrar. Una cosa que tiene de malo el orden normal es que a veces es más largo. ¿Se acuerdan que habían visto un ejemplito? El ejemplito a veces lleva más pasos, porque muchas veces duplico argumentos y después tengo que evaluar de nuevo. Por ejemplo, el caso del cuadrado, ¿sí? Que con el orden aplicativo hemos visto que era muy simple y con el orden normal se duplicaba un argumento y después tenemos que resolverlo varias veces, entonces hacía más pasos. Esto tengan en cuenta que el intérprete va a hacer, cada paso de estos es una instrucción, si quieren pensarlo, una instrucción que va a hacer el intérprete. O sea, mientras más pasos, más tardaría el intérprete. O sea, podríamos decir que esto es más eficiente el aplicativo. ¿Sí? Bueno. Pero el problema del aplicativo es que no siempre encuentra la forma normal. ¿Qué se hace en Haskell? Usar lo que se llama evaluación lazy. ¿Qué hace la evaluación lazy? La evaluación lazy es como una evaluación normal, pero para no duplicar reducciones, lo que hace es usar definiciones locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo duplico un parámetro, no duplico la expresión muchas veces, sino que le pongo un nombre a ese parámetro. Por ejemplo, acá tengo quad de 3. Y acá duplicaría, si evalúo quad, duplico dos veces quad de 3 por quad de 3. En vez de hacer eso, le pone un nombre a cada expresión, a cada subexpresión, y la define localmente. ¿Para qué me sirve eso? Fíjense que en vez de escribir quad de 3 y quad de 3, escribí x por x, en donde x es 3 por 3. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, porque cuando yo obtenga valor de x, directamente cuando tengo valor de x lo reemplazo donde aparece x y no tengo que evaluar muchas veces esa expresión. Eso me permite ahorrar pasos, ¿sí? Entonces la evaluación lazy es una evaluación que está inspirada en la normal, pero que además permite no hacer tantos pasos, ¿no? Bueno, y además lo que tiene la lazy, fíjense que acá lo que hago es tratar de evaluar quad de 3. Entonces, digo, bueno, eso es x por x, en donde x es igual a 3 por 3, ¿sí? Lo que hace la lazy, además, solo evalúa, por eso de ahí viene el nombre, lazy es perezoso, solo lo hace cuando necesita. Solo va a evaluar el x cuando sea necesario. Si nunca lo necesita el x, en este caso sí, porque tenemos que resolver x por x. Pero si nunca lo necesita el x, no va a resolver nunca este 3 por 3. Lo va a dejar, bueno, x es esa expresión, cuando lo necesite lo resuelvo. Acá lo va a necesitar porque acá en un momento dice, uy, tengo que resolver x por x. Bueno, entonces ahí sí, tengo que obtener su valor. Y ahí lo resuelve. Pero si no necesitara x, no lo va a resolver nunca. Va a dejar ahí guardado en memoria, mira, x es esta expresión. Pero si no lo necesito, no lo resuelvo. De ahí viene el nombre, ¿sí? Eso además
permite que sea bastante eficiente, porque solo hace las cosas cuando son necesarias, por decirlo de una forma. Bueno, eso es lo que hemos visto en la otra clase, un resumen rápido. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les surgió. Esperen que está intentando entrar alguien. Ahí está. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que tenía de la última clase que quiera hacer. Yo quería darles un resumen rápido y ahí empezamos con Haskell. Si se tiene que reducir una expresión, ¿qué modelo usar, digamos? ¿Eso es dependiendo? Claro, digamos, depende. A ver, depende en qué lenguaje, en qué intérprete estás. Haskell usa lazy, pero bueno, si vos decís quiero hacer reducir tal expresión, y vas a decir, bueno, con aplicativo me daría esto, con lo normal me daría esto, y con lazy me daría esto. Después uno depende un poco qué intérprete use, ¿no? Bien, bien, bien. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, sí, no sabía que Haskell usaba Lazy. Sí, sí, en general los lenguajes funcionales usan lazy, en general. Hay algunos que usan aplicativo, pero ahora en general se usa lazy. Haskell Claro. usa lazy. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver un poco de Haskell entonces. Si no hay alguna otra pregunta sobre esto. Bueno, es importante los tipos de evaluaciones, ¿sí? Porque muchas veces ustedes ejecutan un programa funcional y dicen, ¿por qué me dio esto? Y tienen que pensar en el tipo de evaluación. Sí, no sé si hay una pregunta, alguien abrió el micrófono. Yo, profe, quería Sí, decirte, el viernes pedí la clase y a mí no me había quedado claro lo de funciones como tipo de dato sí. y encima entré y no estaba, y había un problema que cuando usted ponía la cámara, no sé qué, no se veía solamente, entonces no se pudo, no se vio esa parte de la clase, Bueno, pero es mucho lo que pasa. es mucho. Bueno, en todo caso, destacan, digamos, qué son las funciones como los tipos de datos, las funciones como tipo de datos. Esto que está acá, supongo que es un poco que yo después lo hice en un papel. Por ahí algún chico, algún compañero tomó nota, podés tratar de pedirlo, pero en todo caso lo repito un poco acá sin hacer las cuentas en papel. Lo que yo les decía es que las funciones, imagínense todos los tipos de datos que vimos hasta ahora, los más simples, los enteros, los char, los strings, son todos tipos de datos que nosotros conocemos, ¿sí? Pero funcional toma un approach, podemos decirlo, que además dice que las funciones son tipos de datos. Podemos ver las funciones como tipos de datos. Y no son un tipo de datos diferentes que un char o que un real. Es lo mismo. Ser una función, un real, para nosotros va a ser exactamente lo mismo. Podemos manipular funciones como podemos manipular números. Esa es la idea de funcional, de ahí viene su poder. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos pasarle a las funciones como parámetros. Y podemos hacer que las funciones devuelvan funciones. ¿Sí? El ejemplo que yo había dado, y después vamos a ver muchos más, pero este por ahí es conocido desde la matemática, es la composición de funciones. La composición de funciones, fíjense que es una operación entre funciones. Entonces la composición de funciones toma una función, toma dos funciones como parámetro y las compone, es decir, que devuelve otra función más. ¿Sí? Este tipo de funciones en programación se llaman funciones de alto orden. Y muchos lenguajes de programación lo permiten hacer, no solo Haskell, pero funcional es como el precursor de la idea esta. ¿Sí? Después Python, Java permiten hacer estas cosas. Pero en funcional surgió como decir, bueno, veamos las funciones como cualquier tipo de datos y permitamos tomar funciones como parámetros y devolver funciones como parámetros. Y eso hace que la programación sea más de alto nivel. Alto nivel, nos permite programar cosas más abstractas y van a ver ustedes cuando programen un poco que permite hacer programas muy, por decir una forma, eh, cortos, digamos. Permite programar muy eficientemente. Esto hay que saber, ¿no? Pero se permite hacer programas que por ahí son complejos, uno dice que va a llevar muchísimo y lo hace muy rápido funcionar. ¿Sí? Por eso los lenguajes como Python o Java están cada vez más tendiendo a tener cosas funcionales. Si no, no son funcionales, pero tienen un montón de cosas de programación funcional. Bueno, entonces, estas son las funciones como tipo de datos. Es tomar funciones como parámetro y devolverlas como parámetro. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá el circulito, que es una composición de funciones, toma parámetros. ¿Qué toma como parámetro? Una función, que vamos a llamarla G, otra función, que vamos a llamarla F, y después devuelve una función. ¿Sí? Una función que va de A en C.
Pero ¿cómo definiríamos una función que balance? Y tomamos algo de tipo A y devolvemos algo de tipo C. Entonces acá fíjense, toma el primer parámetro G, el segundo parámetro F, que es este que está acá, y después dice, dame algo de tipo A y yo te devuelvo algo de tipo C. ¿Qué te devuelvo? Esto, que es la definición de composición. Aplico F a X y lo que me da eso después le aplico G. ¿Sí? Y esto es muy simple, pero es una definición de una función de alto orden. Una función que toma funciones y devuelve funciones. ¿Sí? Vamos a ver que por funcional se utiliza mucho eso. Se utiliza mucho eso. Porque esto, en otras palabras, toma programas y devuelve programas. ¿Sí? No sé si, bueno, por ahí esto te aclaró un poco, si no, trata de pedirle al que haya tomado nota, ¿sí? Que te las pase. Pero era simplemente esta la composición la que yo hice en un papel. ¿Sí? En algunas clases yo voy a usar un papel por ahí, eso no sé cómo se ve en la grabación, si se ve en la cámara que se enfoque el papel, pero bueno, en todo caso, los que estén presentes traten de tomar nota, ¿no? Porque yo a veces tengo una tablet en donde yo puedo usar el lápiz óptico, pero a veces no la tengo, entonces tengo que usar un papel. Así que cuando yo ponga la cámara y use el papel, traten de tomar notas para después tenerlo, si no se ve en la grabación. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe, yo creo que para que se vea en la grabación lo que escribís, no sé si funcionará que vos mismo te fijes en Sí, yo la pantalla, me digamos. fijé, me puse Ah, ok, el ok, pin, ok. pero pensé que se iba a ver así, se ve que no la vi en la grabación, no se ve. Claro, bueno, a lo mejor debe tomar al que está hablando en vez No la vi, de la cámara, digamos. ni la vi la grabación, ¿no se ve? No, no, o sea, es directamente, vos grabás con el teléfono cuando escribías. No, grababa con Meet, digamos. Claro, bien. Porque directamente, digamos, es como que se te ve la imagen nomás, no se ve Se ve la lo que imagen. escribías. Bueno, voy a ver si hay alguna forma, pero sí, lo fijé a mi presentación, a lo que yo escribí, y se ve que no lo tomó. Voy a ver si hay alguna forma, después intento, pero en todo caso, cuando yo empiezo a escribir en papel, traten de tomar nota, total. Son unos ejemplitos que doy nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver un poco de Haskell. ¿Sí? Sí, el problema estaba pensando, el problema es que, claro, yo me logueo con otra cuenta y con la tablet, entonces ese debe ser el problema. Eh, puede ser. Después lo veo bien, en todo caso, intentar solucionarlo. Seguro que hay alguna forma, así después quedan las grabaciones, ¿sí? Después me fijo bien, lo chequeo bien. Puede ser que yo no dejé de compartir pantalla, puede ser también. Puede ser con con todas las cosas que No, tengo. sí habías dejado de compartir pantalla, profe. O ¿Eh? sea, a lo mejor lo que tenías que hacer como estabas desde otro dispositivo es seguir compartiendo pantalla, cosa que se vea la pantalla del Meet, digamos. Entonces ahí Claro, se ve la cámara tuya. compartir la pantalla y que se vea, y bueno, puede llegar a ser, sí, vamos a ver cómo se ve, no sé cómo se puede llegar a ver, pero probablemente así algo puedan ver lo que estoy viendo yo. Igual lo miro, no paremos en la clase, después yo me fijo bien, así ya la próxima, por ahí, si se puede ver lo que yo escribo mejor. Sí, pero seguro que se puede hacer. Bueno, entonces sigamos con Haskell, ¿quieren? Ahora voy a dejar de compartir y ¿cómo se llama? A poner otra presentación. Sí, yo a veces tengo una tablet que es mucho mejor, queda mucho más lindo, pero esta vez no tiene una tablet, así que implementé lo del papel. Y bueno, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahí voy a compartirle otra presentación, chicos. Y igual ustedes está bueno que también tomen nota, por ahí, bueno, por el que no pudo por ahí verla, asistir, se les complica, pero si alguien la tiene, las cosas que yo escribí, los ejemplitos, se los pasan y listo. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con Haskell. ¿Sí?
Vamos a ver, entonces, ahora un lenguaje funcional, ¿sí? Que se llama Haskell, que ustedes ya han estado, supongo que en el práctico lo han estado viendo, me imagino. Sí, sí, ¿No? vimos bastante. Bueno, genial. Entonces vamos a hablar un poco de Haskell. Muchas de esas cosas por ahí ustedes ya las discutieron, otras no, pero vamos a hacer un repaso en general hoy de Haskell y después, bueno, ya vamos a empezar con ustedes. Entonces, Haskell es un lenguaje funcional, empezó en el 80, a fines de los 80, y fue creciendo mucho. No era al principio uno de los lenguajes más usados, pero ahora en la actualidad uno de los lenguajes funcionales muy usados. Lo que tiene Haskell es que es un lenguaje funcional puro, que se llama. ¿Sí? En general, muchos lenguajes, hay muchísimos lenguajes funcionales, podemos decir que Python es casi un lenguaje funcional, pero todos tienen cosas imperativas, o sea, no son lenguajes funcionales puros. Un lenguaje funcional puro es aquel que no tiene la noción de estado cuando programás, no usan la noción de estado, no usan las asignaciones a variables. Es un lenguaje funcional puro. Después, los lenguajes en general toman cosas de lenguajes funcionales. Pero Haskell es puro, es puramente un lenguaje funcional. Hay varios intérpretes de Haskell. Hay Hax, uno que es viejo y ya lo descontinuaron, pero el que más se usa en la actualidad es Glasgow Haskell, que bueno, es GHC, y tiene varias cosas GHC. Una tiene el intérprete que es GHCI, pero también tiene un compilador. Se pueden compilar los programas Haskell que ustedes hacen. Se pueden compilar, se puede generar código ejecutable. Cuando nosotros escribimos un programita funcional en Haskell, se le dice script a eso. Y lo que se puede hacer también, yo después lo voy a mostrar, pasa que necesitamos ponerle un main y algunas cositas, pero se puede ejecutar el script desde el intérprete. No hace falta compilarlo. ¿Sí? También desde el intérprete podemos ejecutar. No vamos a ejecutar código compilado, pero vamos a ejecutar un script. ¿Sí? Entonces, muchas veces para hacer scripting, para hacer algún programita que necesitamos compilarlo, podemos usar Haskell. Bueno, tiene varias herramientas GHC, así que supongo que ustedes ya se le han bajado, están jugando un poco, pero una herramienta es un compilador, un intérprete, y tiene varias cosas bastante completas. Así que es bastante poderoso, por decirlo de una forma. El lenguaje Haskell, ¿qué tiene? Bueno, tiene tipos básicos. Los tipos básicos son los tipos que ya están dentro del lenguaje, que nosotros no necesitamos definirlos, ¿sí? Entonces ya vienen dentro. Y estos son algunos, tiene varios más. En todo caso los vamos a ir charlando después. Los booleanos, que son los bool, ¿sí? Que son unas operaciones lógicas. Ustedes conocen el true, el false. Yo generalmente digo true o false, díganle verdadero o falso, verdadero falso, como ustedes quieran. Y tiene las operaciones sobre los booleanos clásicas, el i, el o, el no, etc. Después tenemos los enteros, que son enteros de precisión fija, es decir, tienen una longitud fija, ¿sí? El entero. Y lo que permite hacer es una implementación de los enteros que tiene cotas. O sea, tiene un entero máximo y un entero mínimo. ¿Sí? Generalmente cuando queremos usar entero y queremos que no van a ser tan grandes los enteros, si bien permite manipular números bastante grandes, me parece que el máximo entero es 2 a la 29, creo que es algo así. Si queremos usar números que por ahí no son tan grandes, o caen dentro de esa cota, podemos usar los int. ¿Sí? También tiene los integer, que son enteros de precisión variable, es decir, son enteros, no tienen un maxint, son tan largos como en realidad tienen un límite, más vale, porque tiene un límite de memoria, pero son enteros que pueden ser gigantes. Lo que tienen los integer es que son más ineficientes en la práctica, porque es mucho más difícil hacer la suma en las operaciones que los ints. Entonces, en general, cuando no queremos números tan grandes, estoy hablando de números inmensos, podemos usar los ints, por una cuestión de eficiencia. Y si tenemos que hacer operaciones que trabajan con números muy grandes, bueno, ahí sí vamos a tener que usar los integers. ¿Sí? Después que tenemos y acá tenemos la suma, la multiplicación, la división, la resta, lo que ustedes conocen. Tenemos los char, que son los caracteres del teclado, básicamente, y después tenemos, por ejemplo, también los números reales, y también tiene números reales los float, y tiene los double, que son números reales de más precisión. ¿Sí? Que la cantidad de decimales que consideramos. En Haskell escribimos esto cuando decimos que una expresión tiene el tipo T. Entonces se escribe con 4 puntitos.
¿Sí? Esto se dice, ¿qué significa? Significa la expresión E es de tipo T. ¿Sí? Esto se llaman anotaciones. Muchas veces en Haskell tenemos que hacer una anotación. ¿Sí? Entonces, a ver si vamos a Haskell, si quieren les muestro lo que estoy diciendo. Vamos a dejar de compartir esto un ratito. ¿Sí? Y voy a compartir la terminal. Esperen. Denme 2 minutos. Voy a cambiar de ventana. Ahí les compartí, supongo que están viendo ahí la terminal, ¿no? Sí, profe. O sea, Bueno, estamos en la terminal y vamos a jugar un poquito con esto. Entonces yo pongo GHCI ahí, que es el intérprete. Entonces fíjense que yo en Haskell yo puedo poner 2 puntitos T y me dice el tipo de una expresión. ¿Sí? Si pongo 2 puntitos T10, me dice, mira, 10, esto que significa acá, que parece raro, es, dado un tipo que es un número, es un número. O sea, me está diciendo, es cualquier tipo numérico, eso es lo que me está diciendo esa. Después vamos a ver, esto usa clases de tipos, todavía no lo vieron ustedes, creo. Vamos a ver, no sé si vamos a llamar teórico. Pero eso significa, mira, P es algún tipo numérico. Como tienen muchos tipos numéricos, Haskell puede ser cualquier, puede ser int, integer, lo que sea. Yo lo que puedo hacer es hacer esto, por ejemplo. Puedo hacer esto. ¿Qué hago con eso? Parece raro, no dice nada, ¿no? Pero acá le estoy diciendo al intérprete justamente cuál es el tipo de 10, que es int, ¿no? Y de la misma forma puedo hacer así, diciendo, mira, es un integer. Entonces, le puedo decir cuando tengo algo que puede ser de varios tipos, le puedo decir al intérprete justamente el tipo que es. Entonces, ahí con los 4 puntos, yo le estoy diciendo, mira, es un int, al principio es un integer, así puedo jugar mucho con los tipos. Pero este tipo de cosas se llaman notaciones. Yo le estoy diciendo al intérprete, estoy sacando la ambigüedad, estoy diciendo, mira, esto que escribí acá es un integer. ¿No? Porque a veces podemos tener problemas con las expresiones. Bueno, fíjense que además int tiene, yo le había dicho que tiene una cota inferior y superior, y me parece que, a ver, déjenme ver que tiene una función que para los tipos que tienen cota, fíjense que hay unos tipos en Haskell, una colección de tipos que tienen cotas. Tienen un valor mayor y un valor menor. ¿Sí? Para todos esos tipos que tienen cotas tenemos 2 funciones. MaxBound, que me da la cota superior, y MinBound, que me da la cota inferior. Entonces yo puedo decir, MaxBound, dame la MaxBound, y acá yo no sé, fíjense que lo ejecuto. MaxBound de qué? Lo que me está diciendo ahí, mira, yo no sé MaxBound de qué me estás pidiendo. Yo digo, dame el MaxBound de los int. Y me dice, el MaxBound de los int es eso. ¿Sí? Justamente yo le dije, MaxBound está definido para muchos tipos. ¿Sí? Yo dije, mira, dame el MaxBound para los enteros. También puedo dame el MinBound para los enteros. Y ahí me va a decir cuál es el entero más chico. Es ese que está ahí. ¿No? Si yo hiciera esto, ahí no está definido. ¿Sí? ¿Por qué no está definido? Porque los integers no tienen un MaxBound. MaxBound no está definido para los integers. Entonces, estos se llaman anotaciones de tipos. Yo cuando tengo una expresión que por ahí es ambigua, es decir, puede tener diferentes tipos, es polimórfica, por decirlo de una forma, yo le digo con una anotación de tipo qué tipo le quiero dar. Entonces, cuando digo eso, estoy diciendo, mira, el MinBound de los enteros, que es el entero más chico. Bueno, y esas son las anotaciones, lo que les decía recién, anotación de tipo. ¿Sí? Son los 4 puntitos. Los 4 puntitos yo digo, mira, esta expresión tiene este tipo. Si yo hago esto, hola mundo, por ejemplo, y digo, mira, eso es un int. Y acá le tiro un error Haskell diciendo, mira, estás diciendo cualquier cosa, esto no es un entero. ¿Sí? Y acá dice, yo estaba esperando, me dice algo de tipo entero, y me pasaste un string. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas las podemos hacer en Haskell y se hacen con 4 puntitos. Esto me está diciendo, mira, esta expresión tiene ese tipo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la presentación después. Cuando hagamos cosas vamos
a seguir jugando con Haskell, ¿sí? Pero vamos a seguir con la presentación, así que ahora voy a salir de ahí y vamos a volver a la presentación. Les quería mostrar eso, para qué servían los 4 puntitos en Haskell, ¿sí? Se llaman anotaciones, esas cosas. Bueno, entonces volvamos un poco a Haskell. Entonces, vamos a hablar, en un minuto, vamos a hablar, ahí está, vamos a hablar de el tipo bool primero. ¿Qué tiene el tipo bool? Bueno, el tipo bool tiene un montón de operaciones ya definidas. Yo les había contado que Haskell cuando GHCI o todos los intérpretes de Haskell cuando ustedes, a ver, tengo algo en el chat, déjenme ver el chat. Son cosas de la presentación. Bueno, Haskell, cuando ustedes ejecutan el intérprete, fíjense que les dice prelude, ¿sí? Eso es lo que hace Haskell, lo que hace GHCI cuando lo ejecutan, carga el módulo prelude, que es un módulo que tiene un montón de definiciones, ¿sí? Por ejemplo, tiene la definición del tipo bool, con las operaciones, la definición de char, con sus operaciones, etc. Entonces, carga como el módulo inicial, y ya tiene un montón de operaciones definidas en ese módulo inicial. Entonces, nosotros tenemos estas operaciones. El AND lógico, que se escribe así. El O lógico, que se escribe así. ¿Sí? Y el NOT lógico se escribe así. ¿Se acuerdan el AND cómo funcionaba? ¿El AND lógico? ¿De lógica? Conjunción. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Una conjunción. La conjunción, ¿sí? ¿Qué hace la conjunción? La conjunción devuelve true, ¿sí? Cuando los dos son verdaderos, devuelve verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Sí? Si alguno es falso, devuelve falso. Esa es la conjunción lógica. El no lógico devuelve verdadero si los dos, si alguno es verdadero, devuelve falso cuando los dos son falsos. ¿Sí? Y el not da vuelta al valor. La negación. Negación de true es false y negación de false es true. Es así. Bueno, acá hay que tener en cuenta, hay unas cosas que tener en cuenta, es cómo está definido, hay que tener cuidado, porque acá podemos tener funciones parciales, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo de un lado una expresión que no está definida, tengo que tener cuidado que me va a devolver el AND, ¿sí? Y el AND está definido en Haskell de tal forma, por ejemplo, yo le digo AND falso y algo, ¿qué va a pasar? ¿Qué me debería devolver? ¿Qué les parece que debería devolver falso y algo? No importa que sea el algo. Falso. Falso. Entonces, eso significa que la segunda expresión puede no estar definida. Igual me va a devolver falso. O sea, falso y algo indefinido me va a devolver falso. Pero yo le paso true y algo indefinido, hay que tener cuidado porque va a tratar de evaluar el indefinido. Porque no le queda otro. O sea, ahí va a devolver indefinido. O sea, estas funciones pueden llegar a ser indefinidas según los parámetros. ¿Sí? Bueno, igual el o con el true. Si digo true o algo, ya sé que es true, no necesito evaluar el otro parámetro. ¿Sí? En Haskell están definidas de tal forma que si yo ya puedo dar el valor sin evaluar el otro parámetro, lo doy. ¿Sí? Bueno, en cambio el not, si yo digo not y algo indefinido, va a quedar indefinido. Ahí después vamos a dar un ejemplo, no sé si me están siguiendo. Bueno, cualquier función que tenga este tipo, es decir, que tome algo de tipo A, donde A es cualquier tipo, no importa, esto se llama variable de tipo, puede ser cualquier tipo. Igual un booleano se llama predicado. Tiene un predicado que toma algo de un tipo A y me dice verdadero o falso. Eso se dicen predicados. Es una función de ese tipo. Y sobre muchos tipos tenemos definidos la igualdad. ¿Sí? No sobre todos. Sobre los tipos básicos tenemos definido la igualdad. La igualdad que me dice, toma dos elementos de algún tipo A y me devuelve un booleano. ¿Sí? Bueno. Yo les quería mostrar las definiciones, pasa que las tengo que buscar, porque todas estas definiciones, el I y el O lógico, cómo están definidas en Haskell, si ustedes las buscan en internet, buscan el prelude, las van a encontrar la definición que usa Haskell. Entonces, eso está bueno ver, a ver si yo quiero fijarme si lo tengo, acá en unos ejemplitos que tengo, para mostrarles algunas cosas.
todo caso, después las implemento y quería mostrarle esto de los indefinidos, ¿no? Bueno, sigamos. Después, en todo caso, vamos al intérprete y les muestro estas cosas. Bueno, el tipo char. El tipo char tiene como valores del tipo, ¿no? Se escribe con comillas simples, ¿sí? Y tiene los símbolos que usamos, A, B, C, D, todos los símbolos que nosotros usamos generalmente en el teclado. Y tiene dos funciones, tiene varias funciones, pero dos funciones que son útiles, que es el ORT. El ORT, dado un char, devuelve un entero que básicamente ordena los caracteres, no me acuerdo, le da un número a cada carácter. Y el char hace la operación inversa, ¿sí? Y los strings se modelan como listas de char. Ya vamos a hablar de listas, todavía no hablé de listas. Bueno, Haskell además tiene un sistema numérico bastante completito, como le habíamos hablado. Tiene los ints, que dijimos que eran los números en este intervalo. Tiene los integer, que son enteros tan grandes como nosotros querramos. Y tiene floats, que nos permite modelar los números reales. Obviamente son una aproximación. Y los doubles, donde tenemos números reales con más expansión decimal. Y además tenemos funciones que me permiten convertir entre estos sistemas numéricos. Por ejemplo, from integer me permite convertir un integer a un real, por ejemplo. Y tenemos estas funciones, si ustedes buscan un poco en internet van a encontrar from integer, from int, que me permite convertir un integer en float y viceversa. Bueno, yo paso rápido porque esto está en el libro, digamos, así que ustedes mirándolo lo van a, no hay nada nuevo ahí, son las cosas que tiene uno generalmente un lenguaje de programación. Si después van al libro que les dejé online, lo leen ya. Otra cosa que tenemos en Haskell son los tipos básicos, ¿sí? ¿Qué tipos básicos? Esos son los tipos básicos. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Me permiten construir pares de elementos. En realidad cosas, digamos, tuplas con n elementos puedo hacer en Haskell. Pero los pares en particular se escriben así. Se escriben, esto que está acá, dado un tipo A, y un tipo B, esto puede ser entero, puede ser char, lo que yo quiera. Esto que está acá me está significando el tipo que como elementos tiene pares de A y B, o sea, es el producto cartesiano. En Haskell se escribe así, con esta notación. Por ejemplo, esto que está acá es el parcito que tiene al primer elemento true y el segundo elemento 1. ¿Cuál es el tipo? Tiene bool, ¿sí? Porque el primer elemento es un booleano, y tiene int como segundo tipo, ¿sí? O sea, me está diciendo, mira, este parcito tiene este tipo. Es del tipo producto cartesiano bool e int, ¿sí? Sobre los pares tenemos dos operaciones básicas, el first y el second. El first, dado un parcito, me devuelve el primer elemento del par. Y el second, dado un par, me devuelve el segundo elemento del par. Obviamente, con pares nosotros podemos ir generando tuplas más grandes, porque yo puedo hacer par de pares. O pares de pares de pares. Entonces podemos generar tuplas de 4 elementos. O sea, las puedo ir encadenando, ¿sí? Para generar tipos más complejos. Entonces, pero los pares, los parcitos ordenados son como lo que me permite hacer eso. Yo puedo después construir tuplas de 3 elementos, que son pares de pares. Y así. Bueno. Las listas, ¿sí? Si quieren, vamos un ratito ahí al intérprete y les muestro esto, porque no sé si me están siguiendo. Yo por ahí estoy hablando, no sé cuánto me están siguiendo, así que vamos un ratito al intérprete y en todo caso jugamos un ratito ahí. Entonces, tenemos eso que está ahí les puse, les compartí el intérprete de vuelta. Entonces, lo que les decía es lo siguiente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, fíjense, esto que está acá es un par, ¿sí? Yo puedo poner esto. Es un parcito que tiene true y true. Puedo poner, dame el tipo de eso, y es booleano, pero puedo poner true y 1. Y bueno, esto me dice es un par, en donde el primero es un booleano y el segundo es un número. Fíjense que esta notación, acuérdense, está diciendo, el segundo elemento es de tipo B, en donde B es un tipo numérico. Eso es lo que me está diciendo esta notación. Ya la vamos
a ver un poco qué significa eso más. ¿Sí? Pero por ahora me está diciendo, mira, B es de un tipo B que es un numérico. Bueno, puedo hacer más cosas más complicadas. Por ejemplo, puedo encadenar lo que le decía y hacer esto. ¿Sí? Y ahí ya tengo ternas. ¿Sí? Las hice, las construí usando pares, pero usando pares puedo hacer ternas y puedo hacer cuatruplas o no sé cómo se llamen, quintuplas, lo que sea, las puedo construir así. ¿Sí? Bueno, y tengo dos operaciones. El first, fíjense, el first me dice, dado un parcito, esto que está acá, fíjense, first es la función, es el nombre de la función, este es, me dice, es de tipo, los 4 puntitos, y esto que está acá es el perfil de la función. Y me dice, en general en Haskell se usan las minúsculas como variables de tipos. Entonces me dice, este que está acá es cualquier tipo A, donde A puede ser, es una variable que toma un tipo. ¿Sí? No es uno es int, char, puede ser cualquiera. Puede ser int, char, lo que yo quiera. ¿Sí? Eso es polimórfico. Puede tener varias formas lo que significa. Y este B puede ser cualquier tipo, y uso dos variables diferentes porque no tienen por qué ser la misma. A puede ser diferente de B. ¿Sí? Y devuelve algo de tipo A. ¿Sí? Porque devuelve algo del primer elemento. ¿Sí? Esto es lo que se llama función polimórfica. No sé si han visto funciones polimórficas en primer año. ¿Les hablaron de funciones polimórficas? ¿De polimorfismo? Son funciones que toman distintos tipos. Son funciones que andan, digamos, las puedo correr para muchos tipos. ¿Sí? Por eso el nombre polimórfico es de muchas formas. O sea, por ejemplo, esta es polimórfica porque anda para muchos tipos, pero siempre hace la misma cosa para todos los tipos. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, yo puedo hacer first, dame el first de true, ahí, empieza con mayúscula el true, no se equivoquen porque es false. Me va a dar true. Puedo hacer el first de 1 false, me va a dar 1 y así. Y el second me da el segundo. ¿Sí? Para eso sirve. Puedo hacer cosas más complejas. Obviamente. Me da el second. Bueno, lo que les quería decir de esto, vamos a hacer algún ejemplo de ANT. Esperen un minuto. Quiero poner un nombre. Voy a poner lógica.hs. Y vamos a abrir ahí. Voy a hacer un ejemplito. Voy a hacer mi función ANT. ¿No? Le puse ese nombre para no tener conflictos con otras que ya están definidas. Y esto lo que va a hacer es toma un booleano, toma otro booleano y devuelve un booleano. Ese es LANT. Bueno, a ver, propuestas. ¿Cómo defino LANT? ¿Qué les parece? Y tenés que ir nombrando los casos, si es falso, falso, si es verdadero, verdadero, o falso, verdadero. Bueno, entonces la propuesta es esta. A ver, falso y falso, falso. Falso y verdadero. Verdadero, estamos haciendo por pattern matching, ¿no? Son 4 casos. Me está haciendo trabajar. True y false, false. Y true y true, que es el único caso que devuelvo true, es este que está acá. ¿Sí? Yo también puedo hacer una prueba por caso en donde el único caso verdadero es el true true y el resto son todos falsos. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer otra versión. Vamos a hacer myAnt 2. Ahí puso false y true y te devuelve true y eso es false. Acá sí puse un true, ¿no? Que estaba bueno. Perfecto. Sí, el único caso es que los dos sean true. El único caso en que el AND devuelve true. Bueno, vamos a hacer otro que va a ser otra forma, que me parece que la que tiene implementado Haskell, que es esta. myAnt
de falso. ¿Sí? Y acá podemos usar esta notación en Haskell. Esa notación significa no me importa lo que es el segundo parámetro. Es falso. ¿Sí? Y myAnt de true. Y acá pongo un X. Y eso es X. ¿Qué les parece? Me están chateando porque no veo el chat. Estoy con la... Está bien, bueno. ¿Cuál será la diferencia? A ver. Fíjense una cosa. Este que está acá, si ve un falso, no evalúa el segundo parámetro. Lo torna falso. Este siempre va, porque fíjense que pattern matching es sobre los dos parámetros, o sea, para evaluar, para entrar por este caso tiene que evaluar, reducir los dos parámetros. Voy a tratar de fijarse que primero maché con falso, entre comillas, y el segundo maché con falso también para dar falso. Este no, dice, es falso, no me importa lo que es el otro, ni lo evalúo. Y devuelvo falso. ¿Sí? La ventaja que tiene esto es que no voy a evaluar el segundo parámetro si no lo necesito. Si tengo un falso en el primero, ni lo evalúo, lo cual me puede salvar en muchísimos casos. Y además va a funcionar algunas veces cuando el segundo parámetro esté indefinido. Voy a grabar eso y vamos a cargarlo a ver si no tuve algún errorcito. Ahí está. Entonces, tengo dos. myAnt y tengo myAnt 2. ¿Sí? Vamos a ver. En Haskell tenemos una función que se llama undef. Es con mayúscula. No me acuerdo. No, undefined. ¿Cómo es el undef? Con minúscula. Ahí está. Undefined es una función que no está siempre indefinida. Hay una función que es un error. Digamos, una función que para cualquier es siempre indefinido. ¿Sí? Una función que es siempre indefinido. Me va a servir para hacer el ejemplo este. Si yo tiro undefined acá, me va a decir, es un error. ¿No? Entonces, fíjense, hago myAnt de falso undefined. Y undefined además es polimórfico. Está definido para cualquier tipo. Es particular para los booleanos. ¿No? myAnt de falso y me dice, es un error. ¿Sí? Porque mi función myAnt va a intentar reducir, el primero sabe que es falso, pero el segundo va a intentar ver si es igual a falso, y cuando trate de chequear eso, va a encontrar el undefined que es error y no lo puede reducir, digamos. Esto no tiene forma normal. Es una expresión que no tiene forma normal. Va a intentar encontrar la forma normal de eso y tiene error. Y si hago myAnt2, me tira falso. ¿Sí? Entonces, fíjense que una de las ventajas de esta cosa que hice es que el myAnt2, que es la forma en que lo define Haskell, anda si aunque el segundo parámetro esté indefinido, anda. ¿Sí? No siempre, porque si el primero es true, obviamente se va a tratar de fijar el segundo parámetro. Yo hago esto. Y ahí tira error. Pero bueno, me salva un montón de casos, y si yo le paso falso en el primer parámetro, ni va a ver el segundo parámetro. ¿Sí? Entonces imagínense que yo hago algo un poquito más complicado. No sé si me están siguiendo. Es bastante simple lo que estoy contando, pero por ahí tienen alguna duda, pregunten sobre esta cosa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista de falsos. ¿Sí? Esa que está ahí, una lista de todos falsos. Siempre me vuelve falso, 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 falso. Bueno, y es esta lista que está acá. La voy a dejar definida porque todavía no vimos listas, así que vamos a ir a ver listas y después, en todo caso, les cuento. Es una lista de booleanos.
¿Sí? Entonces vamos a ver listas y después sigo con este ejemplo. Lo voy a grabar, así me queda. Sí. Y voy a seguir con la presentación porque ahora viene listas. Me dice Facundo, yo también los conceptos no entiendo cómo hace truquitos. Y bueno, por ahí no me ven lo que estoy haciendo, pero son cositas simples, así que no se preocupen por eso. Uso Vim, que es un editor muy simple, ¿sí? Que es para escribir nada más. Bueno, después busquen Vim, yo tampoco soy experto en Vim, pero lo sé usar las cosas básicas, busquen Vim en internet. Bueno, entonces, sí, obviamente que tiene sus complicaciones, pero una vez que uno empieza a usarlo, está bueno. Vamos a la presentación de vuelta, ¿sí? No quiero perderlos si todavía no vimos listas. Entonces vamos a ver listas. ¿Qué son las listas? Bueno. Las listas. Las listas es el tipo más importante de Haskell. ¿Sí? Las listas me permiten llevar colecciones de elementos. ¿Sí? Una colección de enteros. La única restricción que tienen las listas, ustedes usaron C en primer año, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la forma de llevar colección de datos en C puede ser los arreglos. ¿Sí? Los arreglos tienen, ¿qué limitación tiene un arreglo? Que es memoria fija, digamos. Cuando yo declaro un arreglo, antes de empezar a usarlo, digo el arreglo tiene n elementos, ¿no? Entonces, de una forma estoy limitando el tamaño de elementos que puedo llevar. Y también podían, si no querían esa limitación, podían llevar listas dinámicas. Creo que vieron listas dinámicas. Corríjanme, porque yo por ahí, si le hacen falta, los blanco. Vieron listas dinámicas con punteros. Las mandaban con punteros. ¿Sí? Bueno, en C las listas son muy parecidas a las listas dinámicas. ¿Sí? Tiene una restricción, las listas en Haskell, que es que todos los elementos de la lista tienen que tener el mismo tipo. ¿Sí? Entonces, en eso puede diferenciarse, porque si yo hago puedo hacer una lista en C con void, por ejemplo, que los elementos de la lista tengan cualquier tipo, puede ser tipo de juegos. Acá en Haskell tengo listas y son, digamos, tienen el mismo tipo todos los elementos. Puede ser lista de enteros, puede ser lista de char, pero son muchos elementos, pero son todos del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, la forma de escribir el tipo de listas es este. Este me está diciendo, este es el tipo de las listas que contienen cosas de tipo A. Por ejemplo, puedo decir listas de enteros. Va a ser lista que contengan 3, 4, 5, 6, lo que yo quiera. ¿Sí? Y las listas en Haskell pueden ser, bueno, vimos algunos ejemplos, pueden ser finitas o pueden ser infinitas. Con listas infinitas hay que aclarar que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Con el infinito nos trae problemas generalmente. Pero son útiles. Entonces, tenemos listas infinitas. Por ahora vamos a pensar en las listas finitas. Ya tenemos suficiente con listas finitas como para meternos con el infinito. Entonces, tenemos las listas de tipo A. Y tenemos dos constructores. Estas operaciones se llaman constructores. ¿Por qué? Porque me permiten construir todos los elementos del tipo de listas. ¿Y cuáles son los constructores? Uno que me pone la lista vacía, que es una lista que no contiene nada. ¿Sí? Y el otro que, dado un elemento del tipo A y una lista de tipo A, pone el elemento, concatena el elemento a la cabeza. Esta es concatenación a la cabeza. ¿Sí? Bueno, y con estas dos operaciones, yo puedo definir un montón de otras operaciones. Por ejemplo, puedo definir concatenación entre listas. Fíjense que esta concatenación toma un elemento y una lista. Bueno, yo puedo definir una concatenación que tome dos listas y me las concatene. ¿Qué significa concatenar? Poner una delante de la otra. ¿Sí? Entonces, algunas funciones sobre listas que están ya definidas. Tienen muchas. Como las listas son el tipo de datos con el que nosotros más trabajamos en Haskell, tienen muchas operaciones definidas sobre listas. Muchas. Ustedes buscan en internet van a encontrar un montón. Pero les voy a contar algunas. Después, cuando ustedes necesiten o si tienen curiosidad, bueno, pueden ver el apunte que les dejé, el libro que está online, y ahí ahora tienen todo un capítulo sobre listas, ¿no?
Pero bueno, algunas más interesantes. El head. El head me devuelve el primer elemento de una lista. O sea, yo le paso una lista, fíjense que es polimórfico, o sea, funciona para cualquier lista para listas de cualquier tipo de dado. ¿Sí? Acá puede ser, este puede ser int, char, integer, float, listas de int, lo que sea, pero funcionan igual. ¿Y cuál es la idea? Que a una lista no era el primer elemento de la lista. Esto se llama la cabeza de la lista. ¿Sí? ¿Qué problema le pueden ver al head? Mirándolo rápido, dicen, ¿qué drama puede tener head? Que si paso a la lista vacía. Claro, un problema es qué pasará con la lista vacía, no tiene el primer elemento de la lista vacía. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que es indefinida para la lista vacía. Entonces, cuando usemos head, tenemos que tener cuidado de no pasar a la lista vacía porque va a ser un error. Después tenemos el last. El last lo que hace, devuelve el último elemento de la lista. De igual forma, la lista vacía no tiene un last, entonces hay que tener cuidado con la lista vacía. El tail me devuelve la cola de la lista. ¿Qué es la cola de la lista? Es todo menos el primero. ¿Sí? Entonces, si yo le paso tail de esto, me devuelve XS. ¿No? Y tenemos la concatenación, que es el doble más, que esto es, dado dos listas, las concatena. ¿Qué significa esta? ¿Qué significa esto? Pone la primera lista primero y seguido de la segunda lista. Ahí si quieren, vamos un ratito a la terminal y usamos, hablamos un poquito sobre estas cosas. A ver. Les muestro en GHC. Esperen. Voy a sacar la presentación. Ahí voy a mostrarla. De vuelta, volvamos. Entonces, vamos a GHCI. ¿Sí? Fíjense. Tenemos, yo podría escribir esto, voy a escribir alguna lista, una lista fácil, ¿no? Y esto es una lista, si yo le paso el tipo, acá, digo, ¿cuál es el tipo de esto? Me dice una lista de numéricos, ¿sí? Como tenemos muchos tipos numéricos, dice de numéricos, pueden ser enteros, reales, no sé, pueden ser muchos, algún tipo de eso. Yo podría también pasar una lista de caracteres, ¿sí? Así, vamos a poner... Vamos a ponerle esto. Me falta una comilla acá, de orden algo. Ahí está. Me dice, eso es una lista de caracteres. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá es un string en realidad. Bueno, para los strings, Haskell permite escribirlos así, directamente. Entonces, eso lo toma como una lista de caracteres. Es como, ¿se acuerdan que yo les había hablado de azúcar sintáctico? ¿Sí? La concatenación lo que me permite hacer es unir, digamos, unir uno tras el otro dos listas. Entonces yo digo, hola mundo, lo que me va a hacer es concatenarla, me va a hacer esta lista que está acá. Obviamente yo las puse así, pero si tuviéramos listas de números, vamos a poner una lista que no sea caracteres para no confundirnos, si pusiera eso, lo que va a hacer es poner la primera lista al comienzo y después la segunda lista. ¿Sí? Tan simple como eso. Esa es la concatenación. Ahí escribo en el chat. Bueno, ahí, sí, fíjense en el libro que les pasé, viene sobre muchas funciones, igual si buscan en internet van a encontrar un montón, porque tiene librerías Haskell enteras de funciones sobre listas. Así que sí, busquen por internet y van a encontrar un montón. Después, fíjense, el head, es la que le había pasado recién, que dado una lista me vuelve la cabeza, entonces vamos a hacer un ejemplo. Si le digo, hola mundo, me devuelve el H, el last me vuelve el último, ¿sí? Si hago un head de la vacía, se rompe todo, me dice, mirá, es una lista vacía, y me dice, lo que me dice esto es, el head que está definido en el módulo prelude, que es el módulo que por defecto viene cargado en Haskell, cuando yo le paso a la lista vacía tiene una excepción. Una excepción es, para algún caso que no está definido,
el que lo programó dice qué pasó. Y acá tiene una excepción diciendo que es un problema por una lista vacía. ¿Sí? Bueno. Y tenemos, ¿cuál otro? El tail. Fíjense, el tail mueve todo menos el primero. Ya hace eso. Y después tenemos otras también, obviamente tenemos un montón de funciones. Simplemente les voy a mostrar una. No sé si han visto el take y el drop. ¿Les vieron el práctico el take y el drop? Sí, lo vimos. Lo vieron. Bueno, el take, fíjense el tipo de take. Vamos, el take lo que hace es toma un entero y una lista y toma los primeros n elementos. O sea, yo hago take puedo poner 4 de esta lista y me tomo los primeros 4 elementos. Hola. ¿Sí? Y el drop, lo que hace, el drop en inglés es tirar. Tira los 4 primeros elementos. Entonces quedan todos menos hola. ¿Sí? Bueno. Y hay un montón más. Simplemente les quería mostrar esto. Es como supongo que en el práctico lo han visto, definir el take. Obviamente estas funciones las pueden definir ustedes. Entonces el lindo ejercicio es definir el take y el drop. Un ejercicio clásico. ¿Sí? Después se usan mucho porque permiten hacer definir después funciones, el take y el drop. Así que está bueno como ejercicio definirlas, tratar de definirlas ustedes. El take y drop como primer ejercicio, digamos, está interesante. Bueno, entonces volvamos a la presentación, un poco sobre listas. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, también obviamente tenemos notaciones que me permiten hacer cosas sobre números. Por ejemplo, si hago esto, me devuelve la lista entre 1 y 10. Si hago esto, me devuelve la lista empezando, puedo hacer 5, empezando de 5, esta lista es infinita, entonces ahí la mato. Y bueno, tiene un montón de cosas para notaciones de lista. Otro operador que tiene sobre listas es este que está acá, me parece que es así. Los dobles, el signo de dominación doble. ¿Sí? Y lo que hace es como la indexación en los arreglos. Lo que hace es, vamos a hacer esto. Para no confundirnos, vamos a ponerle caracteres acá. ¿Sí? Yo quiero tomar el primer elemento de esa lista. Empiezan desde 0. Entonces el primer elemento con los dobles signos de admiración. Si quiero tomar el tercero, tomo el D, porque empiezan de 0, ¿no? Entonces es 0, 1, 0, 1, 2, 3. Y así tomo el elemento tal índice. ¿Qué les parece que va a pasar con esto? ¿Qué dicen que va a hacer? Y va a buscar el elemento en esa posición y lo va a devolver. Exacto. Y esto funciona. ¿Por qué va a funcionar esto? Eso es intuitivamente lo que pasa, pero funciona por la evaluación lazy. ¿Sí? Porque fíjense que acá estoy pasando una lista infinita, lo cual uno diría, bueno, pero si desarrolla toda la lista infinita, va a tener que desarrollar toda la lista infinita y después buscar el 100.000. Y no lo va a poder hacer porque nunca va a terminar de desarrollar toda la lista infinita. ¿No? Bueno, pero como estamos bajo evaluación lazy, va a desarrollar hasta donde necesite. ¿Sí? Entonces, y lo va a hacer rápido. Entonces, esto funciona por evaluación lazy. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, podemos trabajar sobre listas infinitas porque tenemos evaluación lazy. Como tenemos evaluación lazy, no es que vamos a evaluar primero el parámetro, entonces ahí nos quedaríamos tratando de encontrar la lista infinita, que nunca vamos a terminar, y después buscamos el número de 100.000. No. Acá, como evaluación lazy, va a evaluar hasta donde necesite la lista. Entonces podemos trabajar sobre listas infinitas. Bueno, voy a dejar de compartir eso. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? No sé, del 10.001. Sí, está bien. Porque arranqué del 1 y el 1 es en la posición 0. Bueno, entonces, sigamos con la presentación. Bueno.
Bueno, tenemos muchas funciones, ¿sí? Sobre listas. Y vamos a ver, se las dejo a ustedes para que las googleen un poco, porque hay un montón. Tendría que gastar todo el curso de avanzada hablando sobre listas, cosa no lo voy a hacer, así que vayan al libro. Ahora yo les cuento las características del lenguaje y después ustedes tienen que ir al libro a ver todo lo que tiene el lenguaje de programación. Una aclaración acá por fuera de la materia. Nosotros nunca en la carrera vamos a hacer una materia que sea sobre un lenguaje de programación. No tiene sentido, porque el lenguaje de programación cambia. Entonces yo si les enseño, aprender a programar un curso para aprender a programar, no sé, en Python. Bueno, acá 20 años quizás Python no existe más. Entonces no me sirve que ustedes aprendan a programar en un lenguaje solo. La idea es dar con los conceptos y que ustedes tengan la formación para aprender solo cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Por eso, primero yo les introduje las ideas detrás de programación funcional. Así ustedes, después si en vez de Haskell quieren usar Lisp o pueden usar otro lenguaje funcional, van, leen el manual y lo pueden usar. Entonces lo importante es ver los conceptos que hay por abajo. ¿Sí? No sirve para nada enseñarle a un tipo que aprenda a programar un lenguaje específico sin los conceptos, sin los fundamentos. Porque el tipo después de 10 años no va a servir más. ¿Sí? Imagínense todos los lenguajes de programación que han existido y que han dejado de ser usados. ¿Sí? Qué sé yo, Clipper, COBOL. COBOL es un lenguaje de programación que hace, qué sé yo, 20 años, podemos decir, 20, 30 años se usaba un montón, ¿sí? Y ya se dejó de usar. Entonces hay gente, programadores que empezó a programar en COBOL y ya está, los tipos no pueden hacer más nada. Entonces no vale la pena que ustedes solo sepan programar en un lenguaje. Tienen que saber los conceptos. Después van a los manuales y aprenden, se especializan en ese lenguaje. No sé qué pregunta, dice Santiago, sigue habiendo manuales. Y manuales los puedes conseguir, o libros sobre lenguajes, vas a encontrar, anda a Amazon y Python, yo encontré un montón de libros. ¿Sí? Generalmente, cada lenguaje de programación, podríamos decir que tiene su manual, tiene su descripción. ¿Sí? Python o Haskell tiene un comité de personas que deciden cuál es el lenguaje. ¿Sí? Y generan un reporte. Ese reporte describe un montón de cosas sobre el lenguaje de programación. ¿Cuál es todavía no vieron gramática ustedes, pero cuál es la gramática, cuál es la semántica del lenguaje, para que la gente sepa bien cuando quiere implementar un compilador de ese lenguaje, cómo es. ¿Sí? Y se hacen reuniones periódicas y los cambian, los lenguajes de programación se cambian. Por ejemplo, Python 2 es diferente que Python 3. En general uno trata de evitar esas cosas, porque si uno quiere preservar la compatibilidad para adelante. Pero bueno, muchas veces pasa eso, que cambian los lenguajes de programación y ya no es compatible las nuevas versiones con la vieja. Pero hay una comisión que se dedica a ir mejorando los lenguajes. A mejorando, cambiándolos. ¿Sí? Y Haskell tiene una, Python tiene otra, y así. Bueno, y si van a Amazon, tenés libros para todo. Pero sí lo que hay es un reporte oficial, en general para todos los lenguajes, del lenguaje de programaciones. O sea, que la gente que diseña ese lenguaje dice cuáles son las cosas válidas, o cuando hay una modificación, cuáles son las modificaciones válidas, cuáles son las versiones para ese lenguaje. Bueno. Sigamos un poco con la presentación, me fui un poco por las ramas. Entonces, después de listas, el otro tipo de datos que también es muy importante son las funciones, como hemos hablado. Las funciones... ¿Cómo son las funciones? Acuérdense que es muy parecido a lo que hemos visto, acá está, lo que hemos visto recién. Pero las funciones en Haskell se escriben con la flechita, en realidad no tenemos la flechita como teníamos antes, pero es el guión y el mayor. Entonces, cuando quiero decir que algo es una función de A en B, lo escribo así, ¿sí? Con esa notación. Y esto es el tipo de las funciones, esto me está caracterizando, me está denotando el tipo de todas las funciones que va de A en B. ¿Sí? Donde A puede ser enteros, B puede ser char. Entonces va a ser todas las funciones que va de enteros a char. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si quiero decir que nota, acá me faltó son 4 puntitos, me faltó unos 2 puntitos. Si quiero decir que not es una función que va de booleano en booleano, esta es la notación que tengo que usar acá. ¿No? Es más, tenemos funciones de alto orden. ¿Sí? Las funciones de alto orden son aquellas que toman como parámetros funciones, lo toman una función igual que antes. Entonces, por ejemplo, en Haskell está definido la composición de funciones. ¿Sí? La que habíamos visto antes está definida en Haskell. ¿Qué hace la composición de funciones? Mismo que antes. Toma dos funciones,
función G, función F, y me devuelve la composición de ellas. Esta está definida, fíjense, vamos de vuelta ¿cómo se llama? La terminal. Voy a mostrar la composición de funciones. Voy a borrar la pantalla. Fíjense. La composición de funciones está definida. ¿Sí? Me dice, mira, supongo que lo están viendo. No sé si, a ver si les apareció así. Esta está definida en Haskell, ¿no es? Ahí ven la pieza de la composición de funciones. Me dice, la composición de funciones es una función que toma una función de tipo de B en C, una función de A en B y luego una función de A en C. ¿Sí? Está definida. Entonces yo, por ejemplo, fíjense, yo puedo hacer, vamos a hacer, fíjense, más 5, yo les había dicho que la currificación me permite hacer esto. Tengo una función más, ¿sí? Que es una función que toma dos números de un número. Entonces yo puedo hacer, obviamente, qué sé yo, la que usted quiera, 5 más 10, bla, bla, me doble 15. Pero como tengo currificación de funciones, yo puedo hacer esto. Y esto, en sí mismo, es una función, ¿sí? Que toma un número por un número. Entonces yo puedo hacer más 10 y aplicárselo a 5. Número 15. ¿Sí? O sea, agarré el más, se lo apliqué a un número y eso me dio una función. Y después la puedo utilizar esa función. Y lo mismo puedo hacer con el por. Qué sé yo. Por 2. Eso es una función. ¿No? Y se la puedo aplicar al número que usted quiera. 200. Bueno, entonces podemos agarrar y componer estas dos funciones y aplicársela a un número. Esperen que... Vamos a hacerlo así. Ahí está. O sea, lo asocié porque si no asocio, ahí me va a tratar de aplicar esto y después la composición. Porque la aplicación de funciones tiene mayor precedencia sobre cualquier otra operación. Siempre trata de aplicar la función primero. O sea, trata de aplicar esto y después componer. Entonces, por eso yo lo asocié. Entonces, fíjense que esto que está acá es una composición de funciones. Compongo el más 10 con el por 2 y dado un número, le sumo 10 y después lo multiplico por 2. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con cualquier función. Y estoy usando la composición de funciones. O sea, tengo dos funciones y las puedo componer con el puntito. ¿Sí? Y así puedo hacer, esto es un ejemplo muy simple para mostrarles la idea, pero después cuando ustedes programen pueden hacer cosas mucho más interesantes que esto. Bueno. Vamos a la presentación. De vuelta. Acá estamos. Entonces, tenemos la composición de funciones, que es bastante usada por poner Haskell. Cuando definimos funciones, podemos definir funciones por casos. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de pattern matching? Bueno, de vuelta con lo mismo que teníamos antes. ¿Cómo se escriben los casos en Haskell? Con la barrita esta, que está acá. Barrita. Entonces acá, supónganse que una función simple, dado un número, un entero, yo quiero decir devolver 1 si es positivo y devolver menos 1 si es negativo. Entonces lo digo por casos. Y esto, con la barrita, divido todos los casos. Entonces digo, si x es mayor o igual que 0, devuelvo 1. ¿Sí? Una definición de función por casos estándar. Si x es menor que 0, devuelvo menos 1. Y así yo puedo tener tantos casos como yo quiera. ¿Sí? Pero también podría definirla por pattern matching. Acá está el take que habíamos visto recién, está definido. Esta definición me parece que es la que usa Haskell. Entonces fíjense el take, toma un entero, toma una lista y devuelve los primeros. Esperen que tengo un chat. Voy a fijar que me pregunta. Me dice Valentín, un ejemplo de codificación puede ser con la función mod. Lo que hace eso con las con las comillas esas simples, lo que hace, lo voy a escribir acá en el chat. Está bien lo que dijiste vos. Con las comillas simples estas que están acá, lo que hace Haskell es transformar una función. Fíjense, el mod de 10.2 que escribió Valentín en el chat es una función que toma los parámetros. Primero está la función y después los parámetros. ¿Sí?
Cuando le escribimos las comillas simples antes y después del nombre de la función, la transforma en una función infija. En general, las funciones en Haskell se escriben prefijas. ¿Qué significa prefijo? Primero el nombre de la función y después los parámetros. Si yo la quiero transformar en infija, es decir, una función que está en el medio de los parámetros, como la escribió recién, por ejemplo, la suma. La suma generalmente escribimos 10 más 5, no escribimos más 10, 5. No la escribimos en forma prefija, la escribimos en forma infija. Pero Haskell nos permite transformar funciones que son que están definidas en forma prefija a infija. ¿Cómo lo hacemos? Con las comillitas esas simples que están ahí. ¿Sí? Y usando las comillitas, después yo el mod, más vale lo puedo currificar. ¿No? Está definido en forma, está currificado el mod en realidad. No sé si viene por ahí la pregunta. Pero las comillitas son para transformar algo prefijo en infijo. ¿Se entiende? Bueno. Sigamos. Entonces, por ejemplo, el take. El take está definido por casos ahí. Y fíjense que en realidad yo lo podría definir acá de esta forma, como lo hice con la barrita, pero es más fácil, de ejercicio para la casa, definirlo así, al take, por casos. Vamos a definirlo usando pattern matching, que a veces es más simple. Entonces yo podría definir así. Tomar 0 elementos de una lista, ¿qué es? ¿A qué es igual? ¿Qué son 0 elementos de una lista? Nada. 0 es ningún elemento. Entonces es igual a la lista vacía. ¿Sí? Tomar n elementos de la lista vacía, ¿y qué tiene la lista vacía? Nada. Entonces tomo n y me quedo con nada. Entonces devuelve nada. Tomar n elementos de una lista que está compuesta por x seguido de xs, ¿sí? Es lo mismo que... Yo sé que este n, acá hay algo que tener en cuenta. Haskell permite hacer definiciones por pattern matching. Cuando yo hago definiciones por pattern matching, las va evaluando de arriba para abajo. Es decir, primero va a tratar de hacer macheo con este patrón. Si no puede, vas a pasar al que sigue. Entonces, si no pudo machear con este patrón, ¿qué significa sobre el n? Que el n no es 0. No es 0, exacto, perfecto. Entonces, cuando yo paso este caso, que está acá, sé que el n no es 0. ¿Sí? Y entonces, en este caso, digo, bueno, el n no es 0. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a agarrar, acá supongo que es un número positivo. Fíjense, si es un número negativo, si le paso un número negativo acá, voy a estar en un problema, ¿sí? Porque no voy a terminar nunca. Entonces yo podría agregar un caso acá para tirar una excepción para los números negativos, ¿sí? Pero no la puse acá. Bueno, pero vamos a asumir que está definido para tipos, o sea, para números negativos no va a estar definido. Entonces vamos a suponer que es positivo. Si es positivo, yo tomo el primer elemento, porque sé que este n no es 0, entonces tomo al menos 1, ¿sí? Tomo x, y después llamo recursivamente, ¿sí? Con n menos 1, o sea, le resto 1, y de lo que queda. O sea, tomo un elemento y digo, bueno, y además dame los n menos un elemento que quedan. Tomo 1, de los n que tiene que tomar, agarro 1, y le digo, dame los otros n menos 1, recursivamente. Y lo va a calcular. ¿Sí? Pero esto es por pattern matching, lo que está bueno es eso, tener en cuenta que cómo evalúa los patrones Haskell de arriba para abajo. Si no macho acá, significa que este no es 0. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Este no es 0. Este es n. ¿Sí? Acá lo ideal habría sido tener los naturales acá, pero Haskell no tiene definidos naturales. ¿Sí? Los podemos definir, ya vamos a ver cómo los podemos definir, pero en sí no los trae ya definidos. ¿No? Bueno. Yo les conté que hay una expresión en Haskell que es la undefined. La undefined es un error. O sea, para cada tipo, nosotros tenemos la expresión para el char, para los int, para las listas, todos tenemos la expresión undefined definida, que es un error de ese tipo. ¿Sí? Es como tirar una expresión que no tiene forma normal. ¿No? Una función que toma muchos parámetros, ¿sí? Y devuelve algo. Se dice estricta en un parámetro dado, por ejemplo, el iésimo. Si cuando ese parámetro es indefinido, la función me devuelve indefinido. Entonces, acuérdense el AND que habíamos definido. Ese AND
había una versión que cuando yo le tiraba indefinido en el segundo parámetro, me tiraba indefinido. Entonces, en ese caso dice la función que es estricta. O sea, la función es estricta si hay algún parámetro indefinido, va a ser indefinido. Tiene que tener todos los parámetros definidos. Entonces, este ejemplo que hemos visto acá, este ANT, ¿sí? Fíjense, esta definición de ANT, que es la misma que hemos visto antes, nada más que primero tenía el falso yo, es estricta, ¿sí? En su primer parámetro. ¿Por qué? Porque siempre el primer parámetro tiene que estar definido. Si yo le paso un primer parámetro que no está definido, no va a estar definido. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algún... ahora que vimos listas, vamos a ir un poco al intérprete. ¿Sí? Un minuto voy a dejar de presentar eso. Vamos a ir al intérprete. Un ratito yo les quería mostrar una cosa. Ahí está. Bueno, vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a cargar el archivo que había definido que se llamaba booleano, me parece que era lógica. ¿No? Ahí tiene un error, así que vamos a ir a corregirlo. Me dice, fíjense que acá yo lo cargué y me dice en la línea 11 tiene un error. ¿Sí? Entonces vamos a ir a corregirlo. Y acá el problema es que me había puesto mal el nombre. Y no sé si hay otro problema. Vamos a ver. Vamos a cargar esto. Ahí está. Bueno. Entonces, fíjense que una cosa que yo he definido es esta lista que está acá. Lista de todos falsos. Una lista todo mal. Una lista que está todo mal. Bueno, vamos a interrumpir. Yo puedo agarrar y decir, mira, quiero saber si falso es igual, la igualdad es esta. La igualdad sobre lista ya está definida, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo. Antes de hacer esto, vamos a hacer esto. Ahí me tira falso. Yo puedo hacer igualdad sobre lista, ya está definido, ¿no? Ejercicio para la casa, definir la igualdad sobre lista. Haskell ya la tiene, pero está bueno está bueno practicar un poco, definir la igualdad sobre lista. Bueno, ahora yo quiero hacer esto. Vamos a hacer algo más simple. ¿Qué les parece? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué dicen ustedes? Puedo apretar Enter y ver qué pasa. Pero quiero que me digan. ¿Alguna idea? ¿Lo están escribiendo en el intérprete y ver qué pasa? Evaluaría los primeros elementos, daría que es verdadero, y pasaría el segundo y diría que es falso, ¿no? A ver. Claro. Esto es así. Devuelve, exacto, es por evaluación lazy, devuelve, fíjense. O sea, ¿qué va a pasar? Va a ir evaluando, ¿sí? Los primeros elementos. Funciona por evaluación lazy. Va tomando, o sea, si lo quieren ver así, va tomando elementos de falso y va evaluando la igualdad. Porque acá tiene que ver cómo está definida la igualdad en Haskell. Pero si ustedes lo hacen, se va a fijar. Para ver si algo es igual, evalúa si los primeros elementos, si las cabezas son iguales, ¿sí? Y además el resto de listas son iguales. Entonces va a chequear eso, va a ir chequeando eso, hasta que encuentre alguno que no sea, que las cabezas no sean iguales, y acá va a encontrar falsos diferentes de true, ¿no? Entonces, ahí me tira falso. Y ahora voy a hacer esto.
¿Qué les parece que tiraría? ¿Qué les parece a ustedes? Digan algo y probamos. Da error. ¿Por qué da error? Porque fíjense que el primero no está definido, no son los mismos elementos, uno es indefinido y otro es una lista, ¿no? Pero la igualdad, ¿sí? Digamos, en el caso que yo le pase un indefinido, ahí está, un indefinido en el primer elemento, sabe que, digamos, va a intentar obtener una forma normal de esto, ¿sí? En la lista infinita lo que va a hacer es va a tratar de reducirlo a que obtenga x seguido de xs. En este caso va a obtener falsos seguido de falsos. Y hasta ahí va a parar, por relación lazy. Pero acá ni eso va a poder hacer. ¿Sí? Entonces ahí directamente va a tirar indefinido. Por más que uno crea que tendría que retornar falso, y si hago esto, también retorno indefinido. ¿Sí? Porque las dos no tienen forma normal, entonces no tienen forma de fijar si son iguales o no. Entonces hay que tener cuidado de eso porque la igualdad también puede tirar indefinido. ¿Sí? Y para finalizar todo esto, jugar un poco con las listas infinitas, esta que está acá, ¿qué pasa? Fíjense. Lo ejecuté, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Mi computadora está trabajando mucho, pero ¿a ustedes qué les parece que está pasando? Comparando elemento por elemento y no va a terminar nunca porque son infinitos. No, exacto. Ahí lo voy a cortar. Entonces, si se corta, porque lo mato, a veces depende cómo sea la forma en que lo evalúo, lo voy a matar de acá directamente, pues ahí se va a tardar un rato, me va a comer toda la memoria de la máquina y no quiero. Control C lo matás. ¿Sí? Con Control C lo matás. Bueno. Entonces, sigamos con la presentación. Bueno, entonces, digamos, lo que yo quería mostrarles con eso es que tener cuidado con el igual. ¿Sí? La igualdad lógica, si tenemos expresiones que no tienen forma normal, hay que tener cuidado. Si tenemos funciones que son estrictas, siempre que tengamos un indefinido me va a tirar indefinido. Pero tenemos funciones que no son estrictas, a veces me va a tirar indefinido, a veces no, como la AND. ¿Sí? Bueno, y así pueden jugar un montón, después en todo caso les daremos algún ejercicio para que jueguen con el AND, con el OR, todo eso. Pero ahí hay que tener cuidado con esto. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Vuelvo a la presentación. De nuevo. No, esta puse otra, puse la vieja, perdón, puse cualquier ventanita. Vamos a poner la presentación de Haskell. Está acá. Perfecto. Entonces, siempre que tenemos funciones, tenemos que pensar qué va a pasar con el caso indefinido, porque tenemos problemas, ¿sí? Como el que teníamos recién. Con la lista infinita también vamos a tener problemas, por ejemplo, con la igualdad. Se podía quedar, si tenemos las dos listas infinitas, a veces corta porque encuentra la diferencia, pues si no se puede quedar chequeando para siempre la igualdad, lo cual puede ser un problema. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, el take lo vimos recién, el drop es parecido, fíjense, este es el drop, el drop en castellano es tirar. Tirar en elementos de la lista vacía, no tengo nada para tirar, lista vacía. Tirar 0 elementos de la lista XS, no tiro nada, ¿sí? Entonces me quedo con la lista original. Tirar n elementos de una lista que tiene al menos un elemento, que es igual a tirar el primer elemento y descontar uno en n. Y seguir tirando, hasta que llegue a 0 o a la lista vacía, que son los casos bases. ¿Sí? Lo interesante del drop es que, y del take también, es esto que está acá, lo que decía yo, que este drop y ese take funcionan para cualquier lista. Funcionan para listas de char, listas de int. O sea, yo no tengo que agarrar y programar un drop para ints, un drop para chars, un drop para listas de listas. No, se hacen todo lo mismo. Si yo quisiera hacer un drop solo para ints, y sería exactamente lo mismo. Un drop solo para char y sería exactamente lo mismo. Entonces lo que me permite hacer Haskell es usar cosas polimórficas. Es decir, definir un drop para todos los tipos y listo. Esta definición funciona para cualquier lista. Fíjense que esto de acá, entonces sea un char o un int, nunca lo uso. Nunca me importa. Entonces, ¿para qué lo voy a poner?
Entonces, siempre que programe lo tengo que hacer de la forma más general posible, porque eso va a permitir una de las cosas buenas de programación, que es reusar código. Nosotros no queremos, cuando programamos, trabajar mucho. Entonces lo que queremos hacer es, una vez que escribimos código, reusarlo todas las veces posible. ¿Sí? Y el polimorfismo lo que nos permite hacer es reusar código. Entonces tenemos, cuando podemos, programamos la forma más general posible, y el polimorfismo permite hacer eso. Bueno, hay algo que es interesante. Acá, yo les cuento esto y después seguimos en la próxima clase, porque da para más, digamos. Entonces es un tema que es interesante y me gustaría que lo reflexionen. Se los voy a contar acá rápido y lo vamos a seguir en la próxima clase. Consideren la función sum. La función sum es una función simple que, dado una lista de números, lo suma. O sea, la sumatoria de esa lista de números. ¿Sí? Tan simple como eso. Bueno, entonces hay muchas formas de definirlo. Una forma de definirla es esta. La suma de la lista vacía, ¿qué me devuelve? ¿Por qué 0? ¿Por qué tendrá que devolver 0 la suma de la lista vacía? ¿Qué les parece a ustedes? Y porque 0 significa nada, entonces nada, más nada, más nada, más nada, es 0. 0 significa nada para la suma. ¿Sí? Es el neutro de la suma. Si yo tuviera que definir la multiplicación, ¿devolvería 0? Multiplicación, supongan que era final de multiplicación de una lista. La multiplicación de lista vacía, ¿devolvería 0? Devuelve 1. 1. Cuando definimos estos cuantificadores, digamos, el sum o el productorio, lo que sea, sobre listas, el caso vacío me da el elemento que no representa hacer ninguna operación para esa operación. En el caso de la suma es el 0. El 0 es neutro, es decir, algo más 0 es algo. ¿Sí? No influye en la operación. Entonces, siempre para las listas, para el caso vacío de la lista vacía, devolvemos el neutro de la operación. Y esto vale para la productoria y para la operación que ustedes quieran. Entonces, devolvemos siempre el neutro. O sea, acá es el 0. Bueno, y para el caso x seguido de x0, ¿sí? ¿Por qué es importante decir, yo lo digo así, pero qué es importante decir eso? Porque queremos nosotros, cuando programemos, no hacer esto para cada... Fíjense, si yo tengo que definir la productoria de una lista, ¿cómo sería la idea de la productoria? Acá es, suma de la lista vacía 0, suma de x seguido de x0 es x más la suma de x0. Si tuviera que definir la productoria, es exactamente lo mismo, pero cambiando el sumo por el por y el 0 por el 1. Si tuviera que definir otra operación, es exactamente lo mismo, pero cambiando el 0 por el neutro y la suma por la operación. Entonces, en vez de definir una operación para cada operación aritmética, yo puedo definir algo que me permita directamente construir cada una de estas operaciones pasándole la operación en particular. ¿Sí? Son patrones de recursiones. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero lo interesante de esto es que si yo ejecuto esta función que está acá, sobre una lista, la que ustedes quieran, por ejemplo, la lista que va de 1 a n, se obtiene esta expresión. 1 más el resto de la lista. El resto de la lista es 2 más el resto de la lista. Y así hasta llegar al caso base. Me va a dar n acá y faltó al final va a devolver 0, ¿no? Pero lo saqué de ahí. Pero lo interesante de este patrón de recursión es que, fíjense la asociatividad. Va aplicando la operación asociando para la derecha. ¿Sí? También, si yo reemplazo la suma por el por, es exactamente lo mismo. Sería 1 por 2 por 3 por... Entonces, ¿por qué no hacer una función de alto orden que yo le paso la operación y hace esto? ¿No? Justamente lo que vamos a hacer es lo que hace Haskell. ¿Sí? Hacer una función de alto orden que yo le paso el más y me calcula esto. Entonces, yo tengo definidas todas estas operaciones para cualquier operación aritmética que yo quiera, porque son todo lo mismo. ¿Sí? Entonces paso el neutro y le paso la operación y le paso una lista y me calcula el resultado de aplicarle n veces la operación a esa lista. ¿No? Bueno, entonces vamos a tener una función en Haskell que se llama fold-r. ¿Por qué el nombre? Primero pensemos en el nombre. Fold en inglés es doblar. ¿Sí? Es como que ustedes piensen que cada uno, digamos, agarra uno y es como que va doblando la lista hasta hacer un resultado. ¿Sí? Va como agarrando el X, lo trabaja un poco y va envolviendo la lista para obtener algún resultado dado. ¿Sí? Entonces, fold por eso, ¿sí? O va no sé cómo explicarlo en castellano, pero va encarpetando, o va doblando, va haciendo como una figura con la operación. Y el R por el write, por la asociatividad.
porque asocio a la derecha. Entonces, lo que va a hacer esta operación es, yo le paso una lista de elementos, le paso una operación, acá le puse arroba porque puede ser cualquiera, y va a producir esta expresión. ¿Cómo la defino? Por ahora, después vamos a hablar del tipo. El tipo es lo más general posible, pero le voy a contar cómo se implementa. Y es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Porque yo le paso, esta es la operación. Puede ser la suma, la multiplicación, la que ustedes quieran. Este Z es el neutro. Yo les dije, cuando tengo una lista vacía tengo que devolver el neutro. Entonces le paso esas dos cosas. Le paso la operación y le paso cuál es el neutro de la operación. Entonces lo que dice, mirá, si es la lista vacía, ya sé que tengo que devolver el neutro, ¿no? Ahora, si tengo una lista con más elementos, ¿qué devuelvo? Bueno, devuelvo F, que es la operación aplicada ¿a qué? Al primer elemento de la lista, que es X, este que está acá, aplicado después a lo que me devuelve procesar el resto. ¿Cómo proceso el resto? Recursivamente. Con fold R, F, Z, porque dimos neutro, y XS, que es el resto de la lista. O sea, esto me va a ir procesando el resto de la lista. Y si yo lo ejecuto, lo voy a ir asociando a la derecha. ¿Sí? ¿Qué me hace el fold R de una operación? Esta puede ser la que ustedes quieran, con un neutro y una lista, me calcula esta operación que está acá. Entonces, se los voy a mostrar para que me crean. En Haskell. Haskell ya la tiene definida. ¿Sí? Puede ser, ahí dice Víctor, que puede ser que falte unos paréntesis y después lo vemos. Vamos, un ratito les muestro cómo se usa fold R. Llevamos la terminal. ¿Sí? Entonces, el fold R ya está definido. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Y esta es la parte linda de funcional. Porque, digamos, lo que me está diciendo esto es, mirá, vos no tenés que implementar una suma, un producto, ¿cómo se llama? Un máximo, un mínimo para toda la lista. Simplemente usar el fold R, listo. Entonces, si yo quisiera, vamos a agarrar acá, PH6 de vuelta, y fíjense, el tipo de fold R, me dice esto, ¿sí? Ya vamos a hablar del por qué tiene ese tipo. Lo más general posible, después de la próxima clase, con más tiempo se los explico punto por punto. Pero es el tipo más general posible, básicamente. Entonces yo hago fold R, fold R de la suma, con el 0 y una lista, si ustedes quieran, yo puedo escribir esto en Haskell, me devuelve la sumatoria. ¿Sí? Hago fold R de la multiplicación de la lista, bueno, puse el 0, fíjense, el neutro no es el 0, les dije, es el 1. Me devuelve la multiplicación. ¿Sí? Y así yo puedo hacer la operación que ustedes quieran usando el fold R. Digamos, lo que va a hacer es eso, aplicar muchas veces operaciones a lista, teniendo en cuenta que cuando llegue vacío, devuelve el neutro. ¿Sí? Y también tenemos una función que es fold, pero L. ¿Sí? Y el nombre es un poco autoexplicativo, pero es lo mismo, pero nada más que asocia para el otro lado, a la izquierda. ¿Y por qué, digamos, tenemos un fold R y un fold L? Porque no siempre el por y la suma son asociativos, ¿no? Entonces no va a importar el orden que yo evalúe, pero no todas las operaciones son asociativas. ¿Sí? Es más, también hay una diferencia en cuanto a cómo computamos las cosas. Eso es lo que vamos a hablar un poquito en la próxima clase. Terminamos acá con el fold y seguimos en la próxima clase. ¿Sí? Voy a dejar de presentar. El fold R y el fold L son funciones de alto orden. ¿Sí? Haskell tiene muchas funciones de alto orden ya definidas, y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, cómo usar esas funciones de alto orden para escribir programas usando eso y no tener que escribir cosas que son directas en Haskell, ¿no? Voy a dejar de grabar ahora, si necesitan grande la grabación, y si tienen preguntas me las hacen y terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Bueno, entonces en la próxima clase, el viernes, vamos a seguir con estas funciones de alto orden. ¿Sí? Vamos a ver fold R y fold L, les voy a contar un poco, vamos a ver unos ejemplitos, pero son muy útiles. Nos permite hacer cosas muy generales de forma muy fácil. Esas son las cosas lindas de Haskell. ¿Sí? Es más, los folds también están implementados en tecnología de programación, por ejemplo, Python los tiene implementado. Bueno, después seguimos, la próxima clase seguimos, el viernes seguimos. Nos vemos el viernes.